Hoy vamos a hacer un corto video para analizar el nuevo facelift que ha recibido la Volkswagen Taos, y con ello también vamos a hacer una crítica a Volkswagen, a lo menos el de la región sudamericana. Quédate porque también el Volkswagen Taos tiene bastantes cambios interesantes y las vamos a analizar una por una. Empecemos por su diseño, donde por el frente parece un producto totalmente nuevo, transmite un aire más moderno y sin duda nos puede recordar a los productos ID, donde la marca rescata que ahora todas las versiones vendrán con faros de tipo proyector y, como te he comentado en varias veces, son mejores en situaciones de lluvia y nieblina, a diferencia a los tipos reflectores que traían la generación anterior en los acabados más básicos. También tendremos una línea que atraviesa la parrilla pero que no ilumina el logo curiosamente, como si lo hace la Volkswagen Atlas, y aprovecho de invitarte al review que le hicimos hace poco y con ello también a suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguna de nuestras reviews. Siguiendo por el frente de esta nueva Volkswagen Taos, también tendremos unos nuevos parachoques donde también hace ver más las tomas de aires de los laterales. Por los lados cambia muy poco. Primero, ahora no tendremos esa pequeña insignia que tenía encima del paso de ruedas, y lo otro es que cambia el diseño de las llantas y pueden equiparse según la versión hasta 19 pulgadas. Atrás, un cambio tan simple como la óptica que ahora se conecta mediante el portón hace verla como un cambio más radical cuando realmente no lo es, dado que las ópticas laterales siguen siendo las mismas, solo cambia la firma lumínica y también ganamos un logo iluminado en el portón de color rojo. El parachoque de abajo se mantiene igual y lamentablemente seguimos manteniendo esas horribles falsas salidas de escape que en verdad tumban la elegancia de este modelo, a lo menos por la zona de atrás. Por dentro hay cambios muy mínimos, tendremos un diseño de tablero diferente y salida de ventilación también de forma diferente. También ahora la pantalla, aunque sigue siendo de las mismas 8 pulgadas, ahora va como de tipo flotante, algo que hemos visto en los últimos productos de la marca. También cambia el climatizador, que pasa de tener perillas típicas a ser uno de mandos táctiles. Acá podríamos decir que es una involución en cuanto a practicidad, pero lo hace ver un poco más moderno, entre comillas, el habitáculo. Ahora, en cuanto a motorizaciones, en el mercado norteamericano se sigue ofreciendo el 1,5 TSI que ha sido actualizado. Los cambios incluyen anillos de pistón e inyectores de combustión modificados y también una carcasa del turbo modificada, también un intercooler más grande y nuevos filtros de partículas de gasolina. Con esto pasamos de una potencia de 158 caballos de fuerza a 174 caballos de fuerza, así que nada más le han caído estos cambios. Ahora, algo que me llamó la atención es que vamos a pasar de la caja DSG 7 a una Trictonic de 8 velocidades, y sí, podríamos decir que ganamos una velocidad más, pero también la DSG siempre será mejor en conducción, más placentera, por decirlo así. Yo creo que esto va más por la poca fiabilidad que ha tenido la DSG 7 con el tiempo, en especial la que equipa la motorización de 1,5 litros de la generación previa. Ahora, también no está de más mencionar que en el mercado norteamericano se sigue ofreciendo una Taos con tracción 4Motion, que no vemos acá en el sur, dado que la que se fabrica en Argentina viene con otro conjunto mecánico incluido su motor. Ahora, esta Taos vendrá con un paquete de asistencia a la conducción denominado Travel Assist, que se considera como un sistema de conducción semiautónoma que al final lo que hace es englobar varias ayudas a la conducción, como es el Front Assist, el sensor de punto ciego, el control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, y como opcional también podremos equipar un control a distancia de estacionamiento que ayuda a aparcar el auto en lugares reducidos. Por ahora no se van a anunciar sus precios sino hasta la próxima llegada de los concesionarios a finales de este año, a lo menos en Estados Unidos. El actual modelo en el mercado norteamericano partía desde $24.000 más impuestos. Y aquí van a hacer mi crítica para Volkswagen, a lo menos el de la región de acá de Latinoamérica del Sur, dado que, bueno, esta Taos que te mencioné solo va a estar para el mercado norteamericano, es decir, capaz de México hacia arriba. Esta Taos es un producto totalmente diferente. Como te mencioné, la Taos que se vende aquí en Latinoamérica del Sur es la Taos con un motor de 1,4 litros turbo y con una caja Trictonic, si no me equivoco, de 6 marchas. Entonces un conjunto mecánico totalmente diferente y no se vende tracción 4x4. Y es un precio también bastante elevado por la Ford, que bueno, para no tener tracción 4x4 creo que es una estafa. Entonces siento que, o siempre he sentido que desde el 2019 la marca ha denigrado sus productos aquí en el sur. Ya no tenemos el Golf a la venta, la Amarok, tenemos una de región que en verdad es un facelift bastante mediocre. Ahora está Taos, que en verdad vino a reemplazar el Golf, pero no se acerca ni a los talones a lo que es un Golf.
en cuanto a producto-precio, y así la marca en verdad ha sumado productos que en verdad lo que hace es perder clientelas que ahora las marcas chinas le están ganando. Entonces creo que la marca en verdad está perdiendo un poco su esquema en cuanto a productos, calidad-producto. Esta Taos que te acabo de anunciar es muy buen producto. Que tenga toda el Travel Assist de serie en verdad es un productazo. Y capaz parta desde $25,000 en Estados Unidos, pero que tenga todas estas asistencia de conducción y además que el motor haya ganado potencia, en verdad es un productazo. Y entonces son productos que no vamos a ver acá porque aquí tendremos que ver la del mercado argentino, que a ver, no es culpa de Volkswagen Argentina tener estos productos, sino de, bueno, que el país de Argentina no pasa por un buen momento y la marca no se atreve a invertir en las fábricas de Argentina como tal. Al igual con Brasil. Brasil tampoco es que sea una economía muy fuerte como para que la marca invierta mucho en sus fábricas. Recién se anunció que invirtió para modernizar los motores que fabrican en dichas fábricas al 1,5 posiblemente veamos en futuros productos de la marca que se ensamblan en Brasil, pero bueno, también tenemos el problema de que muchos productos que se ensamblan en Brasil, por lo menos creo que llega el T-Cross en 1.4, solo se vende o se comercializa en ese mercado. También pasó con el 1.0. Había productos como el Polo, el Virtus, que ya se vendían desde hace años con el 1.0 en Brasil y a la región solo importaban el atmosférico como tal. Entonces la marca, en verdad que en la región, a lo menos en la parte del sur, es muy decreciente en cuanto a productos, calidad-precio. Y eso sería todo. Esa fue mi gran crítica a la marca. Aprovechando que estamos analizando la Taos, anda a ver el review que hice de la Volkswagen Taos en su momento de la primera generación. Pincha aquí.